Hola, ¿qué tal? Soy Susana y en este canal te cuento mis cosas peculiares y divergentes para entretenerte o para hacerte pensar. El otro día, hace 2 o 3 días, me pegué un susto, pero bastante grande, y quería comentarte qué es lo que ha pasado y si realmente tú crees que es para tanto o a lo mejor estoy exagerando. Bueno, eso, que voy a pedirte tu opinión, pero bueno, aquí en España, donde yo vivo en Andalucía, no sé de dónde vives tú, y ya te digo, lo que voy a hablar en este vídeo es algo muy personal, es mi propia percepción que no tiene por qué coincidir con la tuya, pero bueno, ha estado lloviendo, ahora es invierno aquí en diciembre en España y bueno, pues había una tormenta bastante fuerte y bueno, pues estábamos en alerta de aviso naranja o algo así, de viento y de lluvia. Pues bueno, vale, pues ya lo sabemos que hay una tormenta grande y estábamos, era por la tarde, no sé si serían las 7 y pico, las 8 de la tarde, y estaba hablando con mi hija por WhatsApp, pero en llamada, o sea, con voz, ¿vale? Y estaba contándome unas cosas que le habían pasado en el trabajo porque ella vive en Países Bajos y en medio de la conversación, cuando estaba, pues eso, en mitad de lo que me estaba diciendo mi hija, empezó a pitar el móvil, pero una alarma súper fuerte y aviso de tormenta, no sé qué, no sé cuántas, si estás en una zona baja, ponte en alto, si es una zona... Mira, de verdad, ¿eh? O sea, no se me salió el corazón por la boca, como se dice aquí, pero es que incluso lo recuerdo y lo revivo. O sea, es que pegué un bote y le dije, o sea, me tuve que parar un momento y le dije a mi hija, espera un momento que ahora te cuento qué es lo que ha pasado, porque es que no era capaz ni de hablar del susto tan grandísimo que me llevé. Y esto me hace reflexionar en que está bien que nos avisen, está bien tener información, pero el tema de la climatología se está volviendo, a mi forma de ver, mi percepción muy personal, estamos exagerando un montón en general. O sea, no voy a entrar en muchos detalles de cosas porque no quiero entrar aquí en un debate de cambio climático de nada de eso. Por favor, comentarios de ese tipo, de que es el clima, que es el cambio climático y político, lo siento, pero no quiero entrar en ese melón, porque es que hay mucho debate, hay muchos intereses de muchas cosas ahí metidos y no quiero polémica, ¿vale? Quiero opiniones sanas, opiniones, pues como intento transmitirte yo la mía, ¿no? Pues que me pegué un susto bastante grande por esa alarma con ruido tan fuerte. Yo no sé si has visto más de mis vídeos, pero si no es así, te digo que yo soy una persona neurodivergente, soy autista, hiperactiva, con atención divergente, diagnosticada hace poco. Y ahora que sé un poco esto de mis neurodivergencias, pues yo sabía ya de antes que los ruidos muy fuertes me generan mucha inquietud, pero, eh, pero ahora sé la razón, ¿vale? Y ahora intento poner los medios para estar más tranquila, para que no me afecten tanto los ruidos, bueno, todas las sensaciones, pero los ruidos sobre todo me afectan muchísimo. Y ese tipo de alarma a mí de verdad que me dejó, bueno, que no pude dormir bien ni nada, y puedes pensar que es una exageración, pero es real. O sea, yo vivo todos los estímulos auditivos con mucha intensidad. O sea, yo como si tuviese un amplificador en los oídos, ¿vale? Entonces los sonidos, sobre todo los fuertes, me llegan amplificados, pero grandísimo, ¿vale? Y no solo me pasa a mí, le pasa a un montón de personas más que tienen una hipersensibilidad auditiva, como me pasa a mí. Y ya te digo que yo soy de las que opino que bueno, yo tengo una aplicación del tiempo, ¿vale? Porque nosotros vivimos aquí en España, pero tengo toda mi familia fuera. Mi hija y una de mis hermanas viven en Países Bajos, entonces tengo puesta en la aplicación las ciudades donde viven para ver el tiempo que hace allí. Tenemos parte de la familia en Canarias, lo mismo. Tenemos parte de la familia en Bulgaria, pues también. Entonces, como te digo,
la información, yo creo que está bien. Yo busco tener información, como te estoy contando, pero también me doy cuenta de que cuando yo era pequeña, las personas que daban el tiempo en la tele, que ahora ya se ve en todas partes, no solo en la tele, sino en internet y en un montón de sitios, pues había una gradación de colores para hablarte del calor o del frío. Era como, pues eso, el frío frío, era un azul, azul intenso o incluso blanco si había nieve y luego si había calor, pues estaba el amarillo naranja y un rojo. Pues ya está, pues tú ya entendías que el rojo era calor y cuando hace calor, pues si estás en verano tiene que hacer mucho calor y si estás en invierno, pues normalmente dependiendo de dónde vivas, a no ser que vivas en el trópico que no tienes estaciones, pero donde hay estaciones pues nos pasa eso, ¿no? ¿Y a qué voy con toda esta perorata? Pues simplemente eso, que también me doy cuenta de eso, de que tenemos unas gradaciones de colores o teníamos algo que era informativo, pero no era, no asustaba, por lo menos yo creo que no era para asustar, o sea, era simplemente para informar. Pero ahora las gradaciones que se utilizan de color, yo me doy cuenta, yo no veo las noticias, ¿vale? Pero de vez en cuando en mis feeds de YouTube, por ejemplo, o si estoy mirando alguna otra cosa, buscando información en internet para algo de los vídeos o para lo que sea, me sale algo y veo que los colores son muy exagerados. O sea, lo que antes podía ser un amarillo ahora es un rojo y del rojo pasa al carmesí fuerte, fuerte y casi al negro. Y no sé, veo como que también las noticias, tal como como las cuentan referente al tiempo, pues es todo como muy exagerado, o sea, como asustando mucho a la gente. Yo no sé si es a propósito o no, ahí no lo puedo saber porque yo no estoy en ese gremio, no puedo saberlo, pero sí me doy cuenta de que eso asusta y que yo creo que también hay ciertos intereses en que estemos en general asustados o pues eso, que dependamos de alguien que esté por arriba, me da igual del tipo de estamento que sea, que pues que estemos asustados y mal informados en algunas situaciones y bueno, pues así somos más vulnerables. Como te digo, es mi opinión personal, es mía solamente, que puedes coincidir o no. Pero ¿a qué voy también con el tema del tiempo? Pues que hay cosas que pasan recurrentemente, ¿no? Entonces, si hay un río y tú vives cerca de un río, ese río, naturalmente, puede que en alguna ocasión en la vida se desborde, porque es un río y cuando hay mucha agua, pues escapa por ahí. Yo creo que eso es algo lógico. Pero ¿qué pasa? Que desde hace un montón de años, pues estamos intentando o se ha intentado o con la ingeniería, hemos avanzado mucho y hemos, como, es que no me sale la palabra ahora mismo, pero estamos intentando controlar y mover ríos, mover sitios, mover cosas y al final la naturaleza va por su ser. Entonces, por mucho que alguien quiera cambiar el cauce de un río para hacer una urbanización o para poner un camping o para, no sé, te estoy hablando de ríos, pero podría ser otra cosa, ¿eh? Pero este es el ejemplo que me parece más fácil de comprender. Entonces, yo por ejemplo me acuerdo, yo vivía en Zaragoza, yo no soy de Zaragoza, de una ciudad de aquí de España, y todos los años se desborda el Ebro. El Ebro es un río muy grande, muy caudaloso, el más caudaloso de España, y todos los años se desborda. Entonces simplemente sabemos que, o sabíamos, supongo que se sigue haciendo, que en cierta época del año el Ebro se desborda. Por lo tanto, lo lógico es que dejes un espacio para que le dé al río para poderse desbordar sin causar sin el mínimo desastre posible, ¿vale? Y eso ha sido siempre así, pero parece que ahora es
como que no, como que nosotros, si nosotros hemos construido, hemos hecho según qué cosas en según qué sitios, pues eso tiene que ser así y la naturaleza no va a poder con esas cosas. Y luego, pues pasan las cosas que pasan. Y yo sé que mucho de esta alarma que hay ahora aquí, yo no sé, ya te digo dónde vives, aquí por ejemplo en Andalucía o en España, tiene que ver con una desgracia muy grande que ocurrió el año pasado, en octubre de 2024, que hubo muchas lluvias, que todos los años está lo que se llama la gota fría por la zona de Valencia, de Baleares, de Cataluña, o sea, todos los años hay gota fría. Pero este año pasado, por lo que fuera, pues bueno, hubo una gota fría muy intensa y hubo unas inundaciones inesperadas, que yo no sé si eran inesperadas o no, pero bueno, hubo mucho caos a nivel de organización y de información y de otras muchas cosas y hubo pérdidas no solo materiales, sino también personales. Hubo bastantes personas que ya no están con nosotros por esa situación. Entonces yo entiendo que está muy bien y que es lógico, ¿vale? El informar a las personas, el tomar medidas, ¿vale? El decir, bueno, pues si el río o si hay unas lluvias muy fuertes puede pasar por aquí el agua, pues no vamos a construir o vamos a poner unos diques o vamos... Por ejemplo, aquí en Fuengirola, que es donde vivo yo, en Andalucía, como te digo, en la provincia de Málaga, pues han hecho lo que se llama parques inundables, ¿vale? Entonces son como una especie donde iría el agua cuando desagua, cuando baja de la montaña y baja, que baja a tropel cuando llueve mucho, pues normalmente es un parque, ¿vale? Es un parque que es como si fuera una base y luego hay como unos muros muy grandes, ¿vale? Y hay unas rampas y escaleras y hay bancos de piedra que están en el suelo, no sé si atornillados, bueno, lo que sea, de hormigón. Bueno, pues eso es un parque, como una vereda donde tú puedes pasear, está con hierba, bueno, pues está muy bonito, pero es un parque inundable, es decir, la ciudad se ha preparado para cuando viene el agua, como ha pasado estos días, cuando ha venido mucha agua, pues ese agua ha pasado por el parque inundable, que todo el mundo sabe que cuando llueve mucho por ahí no se puede andar, está prohibido y hay carteles donde lo pone, y simplemente pues está cuando no llueve pues se utiliza para pasear, para jugar o para lo que sea, pero cuando llueve mucho pues sirve para que desagüe y llegue al mar y de hecho cuando pasas cerca luego ves todo lleno de cañas y eso que es lo que ha ido arrastrando, pero no pasa nada, o sea, se toman medidas lógicas, ¿vale? Me parece lógico la alarma de protección civil que me llegó el otro día que me asustó tanto. En parte sí. O sea, entiendo que si llueve mucho, o hubo granizo también, granizo son unas pelotitas como de hielo por el cambio de temperatura de las nubes. Y bueno, pues vale, yo entiendo que todo el mundo sabíamos, a ver, veíamos que estaba lloviendo, que va a llover mucho, que se prevé que va a llover muchísimo, muchísimo y es mejor que nos quedemos en casa. Entiendo que se nos mande una notificación, por ejemplo, al móvil, que fue lo que pasó. Pero esa alarma sonora tan fuerte me parece exagerado. Y me decía el otro día no sé quién, ya, pero si alguien no está cerca del móvil, pues lo tendrá que entender de otra manera. Pero es que normalmente, o sea, es muy poca la gente que no está cerca de su móvil. Casi todo el mundo está con el móvil en la mano, a todas partes. O si no lo llevas en la mano, lo tienes muy cerca. Y como mucho, pues a lo mejor estás 5 o 10 minutos sin el móvil si vas al baño o si haces alguna cosa o si tú intencionalmente pues estás media hora sin coger el móvil. Pero bueno, que es que yo creo que por el tema de que hubo muchas presiones de muchos temas y que hubo mucho caos en Valencia el año pasado y fue un desastre muy lamentable y por el que se sufrió mucho, pues entiendo que se tomen medidas, pero me parece que las medidas que se están tomando a veces pues son un poco exageradas. Yo no sé en tu zona, pero
pero yo creo que es una cuestión también de educación, ¿no? De que se eduque, en lugar de alarmar a la población, yo creo que es una cuestión de educación, de informar, de que en los colegios pues se explique sin alarmar, sin asustar, porque los niños se asustan y hay veces que también ha habido profesores, te hablo por experiencia propia, que pueden asustar, y los niños no entienden y se asustan si el profesor o la profesora está asustado y te lo cuenta con miedo, pues lógicamente eso se va a transmitir. Yo me refiero a información tal cual, pues explicando lo que es una crecida, lo que es la lluvia, bla, 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 y que en caso de mucha lluvia, pues es mejor meterse en casa, ponerse en alto, si hay mucha... Bueno, pues ese tipo de cosas, que no te tengo que explicar yo todos los detalles, pero desde mi punto de vista, lo importante es la formación, estar informados, pero también con qué hacer en ciertos momentos en que puede haber dificultades, o igual que si hay un fuego o si hay cualquier cosa que no nos enseñan qué es lo que hay que hacer, pero a enseñarnos informando tranquilamente, ¿vale? Yo no sé cuáles son los cauces que habría o cómo hacerlo para educar a la población, si serían los centros escolares, si sería la televisión, no lo sé, ¿vale? Yo no tengo las respuestas a todas mis preguntas, pero es verdad que me hago muchas preguntas y desde mi punto de vista pues hay mucha alarma. Y, por ejemplo, yo el año pasado nosotros vivíamos en otra ciudad y justo coincidió el cambio bueno, cuando tuvimos que firmar el contrato de alquiler del piso este donde vivimos y tal, justo en ese tiempo, cuando ocurrieron estas lluvias tan grandes en España, sobre todo en el sur de España, y aquí en Andalucía también afectó mucho. Y es verdad que se inundó una gran parte de Cártama, o sea, y teníamos vídeos de que el río pasó por encima del puente y bueno, pero es que no, la gente tampoco sabe qué hacer muchas veces y todo el mundo se lió y se provocaron unos atascos muy grandes que se podían haber evitado a lo mejor pues dando ciertos rodeos porque todo el mundo quería salir por el mismo sitio. Y todo el mundo, bueno, ya te digo, que es que nosotros teníamos que venir aquí a Fuengirola para poder firmar el contrato de trabajo y lo que hicimos fue, en lugar de ir por donde todo el mundo, que al principio íbamos a haber ido por esa ruta porque era la habitual, pero nos dimos cuenta de que había mucho tráfico, dimos la vuelta, eso sí, tuvimos que hacer 40 kilómetros más, pero rodeamos el tema, vinimos, firmamos y nos volvimos otra vez a Cártama, porque pues ya está, era donde vivíamos y luego a posteriori pues ya pudimos venir aquí, hicimos la mudanza y tal. Pero a ver, que pasamos un poco de miedo, pues sí, pero es que la vida, a ver, pasan cosas y bueno, lo importante es tener herramientas para poder sobrellevar esas situaciones. Y una herramienta poderosa es la información, pero no la alarma. O sea, si tú vives todo el rato en alarma, si cada vez que caen 4 gotas ya mandan a los niños al colegio, o sea, los niños tienen que salir del colegio, los padres ir a buscarles cuando han caído 4 gotas, o sea, que es normal que llueva. Bueno, pues eso, que está todo el mundo como en alarma constante. El tema del tiempo es como que es un tema, pues eso, como muy intenso y la gente está muy asustada y muy alarmada y muy preocupada, cuando yo creo que hay que estar informado y preparado, ¿vale? Igual que bueno, sucedió por ejemplo también el apagón aquí en España, que estuvimos un montón de horas sin electricidad, internet y un montón de cosas más, y no estábamos preparados para eso, pero hubo gente que se movió y que se buscó la vida y salimos adelante. Y ahora sí que es verdad que a posteriori pues estamos más preparados. Y ya está, es que la vida son cosas que tienen que pasar. Y yo soy la primera que me asusto un montón, ¿eh? O sea, yo te digo que soy de las que vivo en permanente alerta, pero eso es un tema mío personal, por mi infancia, mi adolescencia, por mi cerebro. Y no necesito extras de alarma, o sea, no necesito un extra de angustia, ni un extra de preocupación.
bastante tengo con mis propias preocupaciones y mi propia hipervigilancia natural, ¿vale? Por mi cerebro neurodivergente y por mis experiencias traumáticas de la infancia. Que es que no necesito más, de verdad, y esa alarma me generó mucho estrés, la verdad. Y ya te digo que entiendo de dónde viene, o sea, entiendo que hay que informar y hay que alertar, pero a lo mejor quizá esa forma no es la más adecuada, porque creo que no soy la única que se asusta con estas cosas. Los niños se asustan, yo me asusto, mucha otra gente neurodivergente como yo también se agobia un montón con los ruidos así muy fuertes y que creo que deberíamos plantearnos un poco como sociedad cómo afrontamos las situaciones, ¿no? Cómo nos preparamos o nos agobiamos o nos intentan asustar o mantener asustados para que seamos vulnerables, ¿no? Y ya está, que es mi opinión personal, como te digo, que yo creo que hay que informar y si hay algo grave hay que avisar de una forma más intensa, o sea, poner una alarma, pero a lo mejor ese tipo de alarma para esa situación concreta me parece exagerada. Otra cosa es que haya no sé, otro acontecimiento que sea más grave, que sea que haya que hacer algo inmediato, pues a lo mejor en ese caso sí puedo entender ese tipo de alarma más fuerte porque sea algo muy grave. Pero si no lo es, o sea, me parece desproporcionado. Yo creo que en todo la moderación suele ser la mejor opción y nos estamos pasando de despreocupación por las cosas a un exceso de preocupación. O sea, como siempre, pasamos del blanco al negro y hay una tremenda y maravillosa escala de grises, como me dijo en una ocasión uno de mis psicólogos. Y bueno, pues eso, que me asusté mucho. Sé que no soy la única, que no fue para tanto, que fue una lluvia muy fuerte, con algo de granizo, pero ya está. Que quizá hay zonas que deberían plantearse, pues hacer cosas como las que ha hecho el ayuntamiento de mi ciudad, de hacer zonas, pues eso, como parques inundables, te hablo del agua, o de tomar otro tipo de medidas. Yo me imagino que en Chile, por ejemplo, que hay un montón de terremotos, pues la gente ya sabe, porque me lo habéis comentado, pues que a lo mejor tienen, por si acaso, tienen creados sus protocolos de emergencia, ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene sus mochilas cerca de la puerta. Bueno, pues eso, diferentes cosas que hace que estés preparado, pero no en alerta constante con la amígdala, que es esta estructura del cerebro que nos tiene ahí súper angustiados, ¿no? Pues eso, que esta es mi visión, que yo no tengo las soluciones, son simplemente mis pensamientos, pero me gustaría saber si tú vives en una zona en la que ocurren cosas como por ejemplo Chile y si estáis informadas o cómo se hace o si también te asustan este tipo de alarmas, si piensas que es proporcionado o crees que aún se tendría que hacer más cosas a nivel de alarmar a la población o si crees que es justo y correcto lo que se hace. Bueno, pues eso, que todos los comentarios que sean constructivos y positivos son bienvenidos, como siempre, que espero que pases un bonito día, tengas el tiempo que tengas, que si crees que a alguien le puede interesar este vídeo, por favor, compártelo. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya. Y nada, te mando un beso grandísimo y hasta la próxima. Chao.